Mm. Hola, muy buena tarde, estudiantes de Prepa en línea CEP. Buen día para aquellos que tienen otro uso horario. Bienvenidos a nuestra primera sesión de esta semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Hola, Ivonne, muy buen día. Bienvenida a la sesión de esta semana donde vamos a revisar particularmente lo que es la entrega de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Para ello, es muy importante, a ver, la entrega apropiada, perdón, de estas actividades. También vamos a revisar los recursos, parte de los recursos de esta unidad. Es precisar algo importante. Las actividades de esta semana me parecen sencillas en comparación con las de las semanas pasadas. Aquí solo vamos a entregar documentos en Word o en un procesador de textos. No vamos a hacer presentaciones, no vamos a hacer videos. Pero hay algo muy importante. Las actividades son sencillas, mas no simples. Son muy importantes las actividades y hay algo esencial que deben de estar descritas con nuestras propias palabras, cada uno de los puntos que se nos está pidiendo en esta actividad. Ahora bien, si tienen alguna duda en particular de de los recursos de esta semana, por favor, no duden en tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar sus preguntas. Wendy, muy buen día. Bienvenidos. O bien escribirnos por medio de el chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de esta sesión, el cual será subido a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes en la sección de comentarios pueden escribir sus dudas que se nos estén presentando. Permítanme un segundo. Eric, bienvenido a esta sesión también. Bienvenido a nuestra sesión, pues número 6 de este módulo número 14. Estamos en nuestra tercera semana. Y espero que, bueno, yo espero que en esta semana ya nuestro propósito formativo haya quedado completamente claro. Para esta semana, en esta semana nosotros debemos ya de integrar o conocer la relación entre lo que es materia y energía. Es muy importante, ya conocimos la estructura más pequeña de la materia, sus características, conocimos acerca de la energía, sobre todo en las reacciones químicas. Hoy, bueno, en esta semana vamos a aprender qué es lo que pasa con esas reacciones químicas que ocurren en un organismo vivo. También es muy importante reconocer cómo diferenciar a un organismo vivo de un organismo no vivo, de esa materia inerte. ¿Existen características semejantes? Por supuesto que las hay, pero existen 8 características fundamentales que tienen los seres vivos que la materia inerte no tiene. Los seres vivos, también es importante precisar, tienen más características que las 8 que vamos a ver, por supuesto, que hay más características, pero estas 8 características son fundamentales en todos los seres vivos, en todos los tipos de seres vivos. Nosotros ya aprendimos en los recursos de esta semana que existen seres unicelulares, que existen seres pluricelulares, seres microscópicos, seres macroscópicos.
Estamos aprendiendo de que existen diferentes tipos de células que conforman toda la diversidad de seres vivos. Entre todos los seres vivos, todos, compartimos 8 características fundamentales. Puede existir eh, más características, por supuesto, pero estas no son compatibles entre todos los seres vivos. La materia inerte puede tener algunas características de los seres vivos, claro que sí, pero no tienen estas 8. Tienen que tener estas 8 que nosotros vamos a describir para que sean considerados seres vivos. Ahora bien, recordemos que nosotros ya conocimos lo que es el método científico experimental. El método científico nos lleva a la obtención de conocimiento científico. El método científico se aplica a todas las ciencias experimentales como las que hemos visto y estamos viendo, sobre todo en esta semana. Química, física, biología, ecología, bioquímica, nutrición, medicina. Todas estas son ciencias experimentales. Se aplica el método científico para obtener conocimiento y ese conocimiento nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para desarrollar un pensamiento científico. Analizando la dinámica del universo. ¿Cuál es ese universo? Hoy, en esta semana, estamos conociendo que ese universo puede ser mi propio cuerpo. Es mi entorno, mi casa, el lugar donde yo vivo, donde yo trabajo, mi pueblo, mi ciudad. Ese es mi universo donde ¿qué? Donde ocurren fenómenos naturales. ¿En mi cuerpo ocurren diversos tipos de fenómenos? Por supuesto que sí. Y eso nos lleva a comprender mucho mejor la estructura de la materia y la interrelación que se tiene con la energía. Por supuesto, Eric, nosotros mismos y el entorno donde nosotros nos desarrollamos, ese es nuestro universo natural. Comprendiendo la estructura más pequeña de la materia, podemos comprender la estructura macroscópica. Por ejemplo, si nosotros conocemos las características de una gota de agua, podemos conocer las características de un río, de un lago, de un mar. Así es que por ello es importante conocer esa estructura más pequeña de la materia. Para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos. ¿Cuál es el propósito? Comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, cómo se clasifican y saber que existen otros tipos de organismos. Por supuesto, la fórmula del agua. Ah, eso es muy bueno. Entonces sí estamos aprendiendo acerca de química y nomenclatura. Fíjense, una de las primeras moléculas, y creo que se nos queda grabado para siempre, es la estructura del agua, su fórmula química. Creo que es lo primero que aprendemos de química. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender sus procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares también. Para ello, vamos a entregar un documento. En este documento debe de tener una portada con nuestros datos de identificación. Eso es muy importante. Para la actividad integradora número 6 no se nos está solicitando o bien no es evaluable el que tenga una portada. No obstante, yo les recomiendo que en todas sus actividades, ustedes coloquen una portada con sus datos de identificación, porque eso hace más formal nuestra entrega, sea evaluable o no. Para nuestra actividad integradora número 5 el que contenga una portada, por supuesto que es evaluable, con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Después vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir de una forma breve y precisa esas 8 características generales que tienen todos los seres vivos. Vamos a buscar una imagen en internet que sea acorde a esa característica que nosotros estamos describiendo. Vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones los procesos vitales y cuál es su relación. Vamos a elaborar un cuadro y en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 de organismos pluricelulares.
Aquí hay que poner atención. Se nos están solicitando características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares, más no ejemplos para esta actividad. Vamos a mencionar también un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica. Vamos a investigar diferentes fuentes anotando dos de sus usos en la medicina. Aquí nos vamos a sorprender porque yo creo que todos al menos hemos utilizado algún organismo pluricelular para algún tratamiento y nos vamos a dar cuenta de ello. Y finalmente vamos a escribir una conclusión de media cuartilla explicando con nuestras propias palabras y en base a lo que nosotros ya realizamos sobre la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Tanto para nuestra actividad integradora número 5 y número 6, las descripciones tienen que ser con nuestras propias palabras. Eso es lo importante y lo medular en estas dos actividades. Para nuestra actividad integradora número 5, cuando hayamos terminado, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI5. Y bueno, ¿cuáles son esas características o propiedades que tienen los seres vivos? Los biólogos han estudiado diferentes formas de vida, unicelulares, pluricelulares, vegetales, hongos, animales, arqueas, bacterias, y en todos ellos han identificado 8 características que son comunes a todos los seres vivos. Si les hace falta una de estas características, entonces ya no es considerado un ser vivo. De aquí que también vamos a mencionar algunos entes que parecen ser seres vivos, pero no lo son. Por ejemplo, todos los seres vivos poseen estructura. La materia inerte no tiene estructura. Claro que sí, en cuanto termine la sesión, a más tardar 15 minutos, yo estoy subiendo el video a YouTube, no se preocupe de ello. Todos los seres vivos poseen una estructura. La materia inerte, por ejemplo, este libro tiene una estructura, por supuesto que sí. Tiene partes coordinadas y organizadas, por supuesto, tiene una portada, tiene hojas, pero eso no lo hace un ser vivo. Los seres vivos, a diferencia de la materia inerte, su estructura es altamente organizada. Las partes, falanges, flagelos que tienen, son altamente especializadas y coordinadas. Además de que su nivel de organización, y esto lo voy a explicar un poco más adelante a detalle, es superior y complejo a que otras estructuras de la materia inerte. ¿Debido a que para la unidad fundamental que han determinado los biólogos para los seres vivos es la célula? La célula es la unidad funcional de lo que es la vida. Podemos tener diferentes partes celulares, pero eso no lo convierte en un ser vivo. Necesitan estar organizadas dentro, esos orgánulos celulares funcionales dentro de lo que es una célula. De aquí que es importante que nosotros aprendamos de que existen seres que están formados únicamente de una sola célula, a los cuales les llamamos organismos unicelulares. Y a pesar de esa sencillez, son altamente especializados. También existen aquellos que están formados por dos o más células, les vamos a llamar organismos pluricelulares. Y su estructura es superior debido a que los conjuntos de células se organizan para formar tejidos, órganos y funcionar dentro de estructuras mucho más eficientes y colaborativas. Absolutamente todos, por ejemplo, vuelvo a este ejemplo burdo que les voy a poner. ¿Este libro cuenta con una estructura? Por supuesto que sí. ¿Está organizado? Sí. De hecho, trae un prólogo, trae un índice, trae agradecimientos.
Trae una portada, trae una contraportada. ¿Cuenta con una estructura y una organización? Por supuesto que sí, pero no es un ser vivo. ¿Por qué? Una de las características que identifica a los seres vivos y que es exclusiva de los seres vivos es el metabolismo. Al metabolismo lo vamos a definir como un conjunto de reacciones químicas, y esas reacciones químicas en un organismo vivo le vamos a llamar reacciones biológicas que los seres vivos utilizan para obtener energía y para su mantenimiento celular. De aquí que el metabolismo, y es algo muy importante, no solo para esta actividad, sino también para la siguiente. Eh, Permítanme un segundo, por favor. Perdón, a ver, permítanme que tengo mensajes. Ah, entonces el metabolismo, de acuerdo a las reacciones que se están presentando, lo vamos a clasificar como anabolismo y como catabolismo. El catabolismo le permite a los seres vivos, a partir de los nutrientes, obtener energía para todas las actividades diarias que realizamos para poder respirar, por ejemplo, los seres humanos para poder correr, para poder brincar, para poder estudiar, para poder trabajar, incluso cuando descansamos gastamos energía. Para eso es esa parte del metabolismo, para poder extraer
esa energía a partir de los nutrientes. Por eso es importante también la segunda actividad, que es esa parte de la nutrición. Y entonces, si esa es la mitad del metabolismo o una parte del metabolismo, ¿para qué es esa otra parte? El anabolismo. El anabolismo le permite a los seres vivos el tomar esa energía y realizar un mantenimiento celular. No solamente ello, también le permite a los seres vivos el crecer y desarrollarse. La energía que es creada en el catabolismo, el anabolismo la toma y con ello se lleva a cabo esa reparación celular. Un organismo adulto, como lo soy yo, van a decir, mi asesor de prepa en línea, él ya no está creciendo. No, ya no estoy creciendo, pero llevo a cabo procesos de reparación celular. Si me corto, voy a cicatrizar y voy a sanar. Mi cabello sigue creciendo, mis uñas siguen creciendo. Es esa parte del metabolismo que se encarga de todo ese mantenimiento celular. Esta es una característica que la materia inerte no tiene. También existen otro proceso exclusivo de los seres vivos, que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tienen los organismos para regular su ambiente interno. Eh, Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno y en muchas zonas del país, sobre todo en la zona norte y centro, se están presentando heladas muy, muy fuertes. ¿Qué es lo que se recomienda? Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar ropa más abrigadora. ¿Para qué? Para no perder nuestro calor corporal. ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura desciende? Por ejemplo, la temperatura corporal del cuerpo humano es de 36,5 37 grados. Si nuestra temperatura empieza a bajar, empezamos en un proceso de lo que es hipotermia. Generalmente nuestras extremidades empiezan a ponerse de color blanco y después de color azul. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a reservar. Por supuesto, que excelente, excelente comentario, Eric. Cuando nuestro cuerpo empieza a sufrir cambios de temperatura y este empieza a bajar, nuestro cuerpo trata de reservar todo nuestro calor para nuestros órganos más importantes. Así es que empieza a privar de circulación nuestras extremidades. Generalmente cuando hace mucho frío, nuestros dedos, nuestra nariz, nuestras orejas se empiezan a poner más frío. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo reserva. Si nuestra temperatura corporal empieza a descender más, podríamos perder nuestras extremidades por la baja circulación. Nuestro cuerpo trata de reservar el calor a una temperatura estable. Efectivamente, como nos menciona Eric, ¿qué es lo que pasa si nuestra temperatura empieza a subir? Si mi temperatura de 37 grados sube a 38, empiezo a presentar una febrícula. Me empiezo a sentir cansado, me empiezo a sentir molesto, me empieza a doler la cabeza. Si mi temperatura sube un grado más, empiezo con dolores de mis articulaciones, quizá con escalofríos. Si mi temperatura sigue subiendo a 40 o 41 grados, mi cuerpo está en grave riesgo e incluso puedo perder la vida. ¿Por qué? Porque a esa temperatura mi cuerpo ya no está regulado. Mi cuerpo funciona bien a los 37 grados. Si empieza a subirse, esas funciones metabólicas ya no se empiezan a llevar a cabo. Esas reacciones químicas del metabolismo ya no se coordinan y entonces estoy en grave riesgo de perder la vida. Ahora bien, no todos los seres vivos funcionan a la misma temperatura. Por ejemplo, la temperatura de las gallinas es mucho más elevada. La temperatura corporal también de los perros es mucho más elevada. Los animales de sangre fría, como los peces o algunos reptiles, ellos funcionan en un rango amplio de temperatura. Hay otros seres vivos como las plantas, por ejemplo, las plantas pueden entrar en un estrés térmico.
No todas las plantas crecen en la misma temperatura. Hay plantas que son tropicales y necesitan una temperatura más elevada e incluso mucho mayor cantidad de sol. Hay plantas que crecen más en ambientes secos, en ambientes más templados o incluso en ambientes muy fríos pueden llegar a sobrevivir, mientras que otras plantas no. ¿Por qué? Porque también presentan este proceso de homeostasis, perdón. Ahora, no solamente es en función de la temperatura, sino también en nuestra presión interna, en nuestro contenido de sales, en nuestro contenido de agua. Las plantas, si las privamos a algunas de agua, empiezan en un estrés térmico y en un estrés térmico e hídrico muy fuerte. Hay algunas plantas que no soportan las temperaturas, se marchitan. ¿Por qué? Por esos cambios de temperatura. En la ciudad donde yo vivo en Mexicali, Baja California, y en verano se alcanzan temperaturas por arriba de los 50 grados. A esas temperaturas, estar expuesto en el sol, las personas pueden entrar en algo que se llama golpe de calor. Son temperaturas muy elevadas en las cuales el cuerpo no puede regular y puede entrar en un shock. Pasa lo mismo si nosotros no tomamos agua. Si no tomamos agua, nuestro equilibrio hídrico puede descompensarse. Con la presión, hay personas, por ejemplo, como su docente, que puede sufrir, por ejemplo, una presión arterial elevada, y ello lleva a descompensaciones. Puede que me sienta mareado, que me empiece a doler la cabeza, que me sienta muy fatigado. Puede que mi presión sea muy baja y eso me pueda provocar desmayos. Y existen entonces en los seres vivos diferentes procesos homeostáticos que se regulan o que tienen que estar en un equilibrio. ¿Para qué? Para llevar a cabo todas esas funciones normales. Los seres vivos también tienen lo que es un crecimiento, pero ese crecimiento es regulado, en el cual les permite aumentar de tamaño. Eso es evidente en organismos pluricelulares. Por ejemplo, un conejo cuando nace, no tienen pelo, a la semana ya parecen bolitas de algodón, ya con pelo, esponjados, ya brincan, ya corren, ya comen solos. Y meses después ya tenemos a un conejo de una talla de 1 kilo, 1,5 kilos. Con las plantas, si nosotros sembramos una semilla, por ejemplo, de frijol, a los días vamos a tener lo que es el germinado, después una plántula y después ya una planta completa. Lo mismo con los árboles. Incluso los organismos unicelulares, cuando llevan a cabo un proceso de reproducción, aumentan su tamaño para ese proceso de división celular. Esta es una característica muy importante de los seres vivos. Ahora bien, los seres vivos también se reproducen y existen diferentes formas de reproducción. Los seres vivos que necesitan dos organismos parentales, un organismo padre y un organismo madre, digámoslo de esa forma, un gameto masculino y un gameto femenino, se reproducen por una llamada reproducción sexual, donde cada uno de los progenitores dona la mitad de la información genética para ese proceso de conjugación y de crear un nuevo ser. Casi, bueno, de hecho, todos los animales tienen como medio de reproducción una reproducción sexual, aunque también existen algunos animales que se reproducen de forma asexual. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un organismo se pueden reproducir o poder obtener diferentes individuos. Algunos animales, solo es un grupo muy reducido de animales, por ejemplo, las estrellas de mar. Las estrellas de mar existen, tienen tanto aparato masculino como femenino, pero en algunas, y si pudiéramos, y no estoy diciendo que lo hagamos, pero si pudiéramos partir a una estrella de mar exactamente a la mitad, a partir de cada uno de los fragmentos podría surgir una nueva estrella de mar. Y pasa también con algunos gusanos. Eh, las plantas, por ejemplo.
Las plantas tienen un sistema de reproducción sexual. Dentro de las flores está el cáliz y los diferentes órganos reproductores, y donde llega el polen, que por medio de una reproducción sexual se lleva a cabo este proceso de germinación o de fecundación. Pero las plantas son muy fortuitas. Tal vez algunos de ustedes hayan reproducido una planta de forma asexual, ya sea en forma de esqueje o de estaca. Tal vez alguno de nuestros vecinos o un familiar tenga un árbol de limones muy bonito, y a partir de una rama que nos regale, procurando esta rama, podemos hacer que salgan raíces, y a partir de esta rama puede surgir un nuevo árbol. Las plantas pueden llegar a tener estas dos tipos de reproducción. En el caso de las bacterias, que son organismos unicelulares, las bacterias se reproducen únicamente por una reproducción asexual. A partir de una bacteria, esta empieza a crecer y se divide en dos, dando origen a dos células hija. Y de esa forma es como se llegan a reproducir. Los seres vivos también presentamos una irritabilidad o respuesta. ¿Eso qué es? Que los seres vivos respondemos a los estímulos de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, les pongo en pantalla la imagen de una de estas plantitas que, al ser tocadas, se pliegan. ¿Por qué? Porque tal vez tiene algunos biosensores. La planta advierte un peligro, que tal vez sea una oruga o un insecto que se quiere devorar sus foliolos o sus hojitas, y entonces se pliega ¿para qué? Para protegerse. Los girasoles, por ejemplo, y algunas otras plantas van siguiendo al sol en su paso por el cielo, para tratar de captar la mayor cantidad de energía solar. O alguno de nosotros que va caminando, va pensando en sus calificaciones de prepa en línea, en que está sacando puro 10 en módulo número 14, y no advierte que tal vez el perro de alguno de los vecinos de a un lado de la reja o de la cerca eh, salga de repente y nos empiece a ladrar, y nosotros nos asustamos, brincamos, salimos corriendo. O al llegar a casa, alguno de nuestros familiares nos brinque de repente, y nosotros respondemos brincando, nos desmayamos o salimos corriendo o nos enojamos. Esa es una irritabilidad o respuesta que presentan los seres vivos. Todos los seres vivos presentamos diferentes tipos de respuesta hacia los estímulos de nuestro medio ambiente. Y finalmente, los seres vivos se adaptan o se integran dentro de lo que son poblaciones. Estas poblaciones generalmente de la misma especie, y estas a su vez dentro de lo que son comunidades. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, y comúnmente, por más que nosotros limpiemos o tal vez nos dediquemos a limpiar bien nuestra casa, ya por la tarde estamos viendo que una araña se metió a la casa. O en la mañana nos despiertan los cantos de las aves, o vemos corriendo una lagartija en las paredes. Los seres vivos no estamos exentos, aunque vivamos en ecosistemas artificiales como son los pueblos o las ciudades. Nos integramos dentro de otras comunidades que también se adaptan a nuestras formas de vida, como las palomas, las lagartijas, los insectos, o tal vez en casa tengamos mascotas. Es decir, nos integramos dentro de lo que son comunidades. Y en las comunidades, cuando existe competencia entre esos seres vivos, aquellos que tengan una mejor adaptación al medio es aquellos que tal vez puedan evolucionar a través del tiempo. Y esas son las 8 características particulares que tienen todos los seres vivos, y por ello es muy importante. Eh, Les comentaba hace un momento, por ejemplo, los virus. ¿Los virus se reproducen? Sí, sí se reproducen, pero para ello necesitan infectar a una célula viva para llevar a cabo este proceso de virulencia. ¿Tienen una estructura y una organización? Claro que sí. Los seres vivos perdón, los virus presentan un metabolismo. No, no lo presentan.
Los virus se adaptan o evolucionan, mutan, y esa es una forma de adaptación. ¿Los virus presentan una homeostasis? No, no la presentan. Así es que los virus no son organismos vivos. Si fueran organismos vivos, nosotros tomaríamos antibióticos, pero tomamos antibióticos para matar algún patógeno como una bacteria o algún hongo que nos esté enfermando, no para los virus. Los virus no son organismos vivos, así es que no pueden morir. ¿Cómo los detenemos? Con medicamentos, por supuesto que sí, pero se llaman retrovirales que nos ayudan a combatirlos o antivirales, no con antibióticos. Pasa lo mismo con los priones. Los priones no son organismos vivos, son proteínas que se reproducen y que generalmente causan enfermedad. Así es como el SARS-CoV-19 con sus variantes Omega, Omicron, y se sigue adaptando. Pero para los virus se desarrollan vacunas y estas vacunas están fundamentadas en retrovirales. ¿Son formas de vida? No, no son formas de vida. ¿Por qué? Porque no tienen estas 8 características. Ahora bien, los seres vivos, ya para finalizar esta parte, poseen más características dependiendo qué seres vivos. Todos, absolutamente todos los seres vivos tienen estas 8 características, pero pueden tener más. Algunos, por supuesto que sí. Los seres vivos desarrollan un lenguaje, sí. El ser humano desarrolla un lenguaje y un tipo de comunicación escrita por señales, sonora, de diferentes formas, pero los delfines también se comunican. Las hormigas tienen un tipo de comunicación química, las plantas también. Todos los seres vivos desarrollan sentimientos, no lo sabemos, pero al menos sí sabemos que el ser humano, los perros, los burros son animales increíblemente inteligentes y también desarrollan sentimientos. Y son otras características, sí, pero no las poseen, o al menos no se han identificado en todos los seres vivos. Algo importante, todos los seres vivos llevamos a cabo estos procesos vitales. ¿Cuáles son? La reproducción, nutrición, el metabolismo, el transporte de sustancias y una respiración. ¿Por qué? Porque estas funciones son indispensables para el mantenimiento de la propia vida. La reproducción. Hace un momento platicábamos que la reproducción puede ser sexual o asexual. Va a ser sexual cuando se necesiten dos organismos parentales. Llamémosle un organismo padre y madre o macho y hembra, que nos dan gametos. Pero la reproducción también puede ser asexual. Les platicaba de las estrellas de mar. Es asexual y se llama partenogénesis. Las bacterias, ¿cómo se reproducen? Se dividen en dos y se llama fisión binaria. Los hongos, ¿de qué forma se reproducen? Se tienen una reproducción específica, se reproducen en forma de hifas, pero también en forma de esporas. Eso se llama esporulación. La nutrición es un fenómeno muy importante, es un fenómeno natural. La nutrición la vamos a clasificar y es muy importante para nuestra actividad integradora número 6 como una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir autótrofo? Quiere decir que son organismos capaces de fabricar su propio alimento. A eso que específicamente que nos dice, que estos organismos pueden sintetizar químicamente, pueden crear con su metabolismo todas las sustancias que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos, a partir de agua, sales minerales, pueden crear todo. Por ejemplo, las plantas. Absolutamente todas las plantas son organismos autótrofos. A partir de dióxido de carbono, de la luz solar, que es por medio de donde obtienen energía, de sales minerales y agua, pueden sintetizar carbohidratos, proteínas, absolutamente todo lo que las plantas necesitan. Ojo, las bacterias, casi todas las bacterias son heterótrofas, pero hay un grupo muy reducido que son autótrofas.
Estas viven en ambientes muy extremos, por ejemplo, ambientes muy ácidos, muy calientes, eh, donde son capaces químicamente de sintetizar las sustancias que necesitan para continuar con sus procesos vitales. El metabolismo, ya hablamos de él. Recuerden, son un conjunto de reacciones biológicas que le permiten al organismo extraer energía a partir de los nutrientes. Esta es la parte catabólica y además le permite el mantenimiento celular, el crecimiento y desarrollo. Esta es la parte catabólica. Perdón, esta es la parte anabólica. El metabolismo nos permite extraer energía y utilizar esa energía en nuestros propios procesos. El ser humano. El ser humano es un organismo heterótrofo. Nosotros no podemos producir todas las sustancias que necesitamos para el sostenimiento de nuestra vida. Es por ello que el ser humano consume a otros seres vivos, consume esas moléculas que ya están preformadas. Nosotros les llamamos alimentos. Consumimos plantas y consumimos sus frutos, consumimos una papa, cebolla, acelgas, espinacas, a esas sustancias que nosotros necesitamos para extraer energía, les llamamos nutrientes y dentro de esos nutrientes hay nutrientes esenciales que explicaré más adelante. Consumimos a otros seres vivos, sí, todas las plantas son seres vivos y consumimos otros animales, consumimos reses, consumimos cerdo, consumimos pescado, consumimos pollo y otras variedades de animales. ¿Por qué? Porque necesitamos esas moléculas que ya están preformadas. ¿Para qué? Para que las utilicemos nosotros en nuestro mantenimiento o para producir energía. Los seres vivos transportan sustancias, por ejemplo, al respirar. Transporto gases, que es este aire hacia mis pulmones. Este aire, mis pulmones toman el oxígeno que yo necesito y expulso dióxido de carbono y vapor de agua. Excreto lo que no necesito. Cuando tengo mucho calor empiezo a sudar. Mi sangre transporta nutrientes y transporta esos desechos. Y no solamente eso, también transporta lo que son hormonas como neurotransmisores. Por muy sencillo que sea un ser vivo como una bacteria, también transporta sustancias. Las células se hidratan, transportan nutrientes, excretan lo que no necesitan, transportan nutrientes, producen toxinas y las excretan, que eso puede ser peligroso. Por ello también es importante conocer a los seres vivos y llevamos a cabo un tipo de transporte tanto de sólidos como de líquidos como de gases, ya sea un organismo unicelular o un organismo pluricelular. Y respecto de la respiración, al igual que como existen diferentes formas de nutrición o de reproducción, también los seres vivos tenemos diferentes formas de respiración, entendiendo que la respiración es un proceso celular en el cual se lleva a cabo una transferencia de electrones. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto tan complicado que suena la respiración? Yo solamente aspiro y expiro. Es un poco más complicado que ello metabólicamente. Para ello hay que explicar primero que existen organismos aerobios, como el ser humano y los animales, como los peces. Los peces también respiran oxígeno, respiran aire, y van a decir, pero están en el agua. El agua mantiene disuelto oxígeno. Y es lo que los peces respiran. Los seres humanos respiramos aire y tomamos el oxígeno. Los insectos también respiran oxígeno. Es primordial para nuestros procesos metabólicos. Los seres humanos tenemos un sistema respiratorio donde tenemos pulmones que nos llevan a cabo la transferencia gaseosa, particularmente del oxígeno. Los peces no tienen pulmones, tienen branquias. Los peces filtran el agua salada o el agua dulce, y a través de esas membranas en las branquias toman el oxígeno disuelto también para sus procesos biológicos. Los insectos ni tienen branquias ni tienen pulmones. Ellos tienen un sistema que se llama traqueal. Cuentan con túbulos, una serie de tubos en el abdomen, y por movimientos musculares ellos transportan el aire hasta los tejidos o hasta las células donde se necesiten. ¿Ok?
pero estos son los organismos aerobios. Existen organismos anaerobios. ¿Qué es un organismo anaerobio? Son aquellos en los cuales el oxígeno es tóxico para ellos. Entonces, ¿cómo llevan a cabo este proceso de respiración? Utilizan otro tipo de procesos, algunos procesos químicos. Algunos de estos organismos utilizan el metano para cumplir con este proceso respiratorio. Procesos de oxidorreducción en metales como el hierro, procesos en los cuales utilizan el nitrógeno que se encuentra en nuestra atmósfera para poder respirar. Y la presencia de oxígeno puede ser letal para ellos. Así es que el tipo de respiración o como el proceso fundamentalmente es el mismo. Es un proceso en el cual se lleva a cabo una transferencia de electrones en nuestros órganos celulares para completar este proceso metabólico. Pero no todos los organismos vivos lo llevamos a cabo de la misma forma. Tenemos organismos accesorios como pulmones, como branquias o bien el oxígeno puede ser tóxico porque es un agente altamente oxidante. Ok, hablando sobre lo que es la estructura y el nivel de organización que les había dicho que íbamos a explicar más adelante. Hay algo muy importante. Todos los seres vivos estamos hechos en la misma proporción de prácticamente los mismos elementos que encontramos que encontramos en la tabla periódica. No son todos. Primordialmente, todos los organismos vivos estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo en mayor cantidad. Ya sea una diminuta bacteria o una ballena azul, tenemos la misma proporción de estos elementos. Ojo, no en la misma cantidad. Una ballena pesa toneladas y una bacteria pesa nanogramos quizá, o incluso menos. Pero tenemos la misma proporción de estos elementos. A estos elementos les vamos a llamar bioelementos. Cuando estos bioelementos reaccionan, y principalmente el carbono con el hidrógeno y el oxígeno, van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas son los carbohidratos, son proteínas, son lípidos, son ácidos nucleicos que nos permiten obtener energía, pero que también son parte de nuestra estructura. Nos permiten crear esas estructuras de lo que nosotros estamos hechos. Y por ello es que somos muy complejos y altamente organizados. Los seres vivos tienen un ciclo muy definido en lo que es este proceso vital, pero ese sistema de organización varía entre un organismo y otro. Todos estamos formados por átomos. Los átomos, nosotros sabemos que cuando reaccionan forman moléculas. Si son de estos elementos y particularmente con carbono, van a formar biomoléculas. Las biomoléculas son los ladrillos moleculares o estas bases para la formación de lo que son los orgánulos celulares. Y diferentes orgánulos celulares, porque también van a existir diferentes tipos de células, y entendiendo que la célula es la unidad fundamental de la vida, tenemos un organismo vivo. Una célula independiente y funcional es un organismo vivo, como los hongos que son unicelulares. Existen hongos que son pluricelulares y algunos comestibles como los champiñones o las setas, pero hay algunos hongos que, por ejemplo, los que yo tengo en los pies y que me causan mal olor, la tiña, son unicelulares. Las bacterias, todas las bacterias son unicelulares. Pero si son independientes, ya tenemos un ser vivo. Los seres vivos que están formados por más células son organismos pluricelulares y células que tienen la misma función van a formar tejidos. Los tejidos van a formar órganos y los órganos se van a acoplar en los organismos pluricelulares en diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque estos sistemas son específicos, pero también colaboran con otros sistemas de órganos. Algunos son exclusivos de un sistema de órganos y hay algunos que participan en diferentes sistemas de órganos. El ser humano tiene muchos sistemas de órganos. Tiene un sistema tegumentario. Tiene un sistema esquelético, tiene un sistema muscular, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema reproductor, tiene un sistema respiratorio,
¿Qué más? Tiene un sistema nervioso, tiene un sistema linfático, tiene un sistema endocrino. A ver, por aquí me compartieron por si se me olvidó uno. Adelante, Wendy, nos vemos. En un momento más va a estar la grabación. Y bueno, todos esos sistemas de órganos acoplados y funcionan en funcionamiento van a formar un organismo pluricelular superior, como una jirafa, un hipopótamo, el ser humano. Las plantas cuentan con sistema respiratorio, tienen un sistema de tejidos, tienen sistemas circulatorios. También las plantas tienen hormonas. Los organismos pluricelulares son altamente complejos. Si un organismo unicelular es muy complejo, los organismos pluricelulares lo son todavía más. Y ojo, hasta aquí está este nivel de organización en los seres vivos, pero recordemos algo importante, los seres vivos se integran dentro de comunidades y dentro de poblaciones. Algunos son característicos de ecosistemas particulares, como un desierto, como la selva, ecosistemas acuáticos, como los lagos, los ríos. Y todo este conjunto de ecosistemas le llamamos biosfera, y a esta biosfera donde nosotros vivimos le llamamos planeta Tierra. Y si seguimos con este nivel de organización, pues nuestro planeta está integrado en un sistema solar. Nuestro sistema solar es parte de una galaxia, está en el cinturón de Orión y nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Y nuestra galaxia pertenece a un cúmulo de otras galaxias que se llama el supercúmulo de Virgo. Y muchos cúmulos de galaxias pertenecen a algo que se llama la Niaikea. Y eso es parte del universo que nosotros podemos observar. Así es que todo este sistema de organización es muy complejo, pero quedémonos nosotros solamente hasta los seres vivos. Ahora bien, los seres vivos también los podemos clasificar de acuerdo a las características de las células donde proceden. Vamos a tener células eucariotas y células procariotas, o organismos eucariontes y organismos procariontes. Vamos a iniciar con los organismos procariontes. Son células menos evolucionadas. Y el que sean menos evolucionadas no quiere decir que sean menos exitosas. Tienen mecanismos muy exitosos. Por ello es que conforman la mayor biodiversidad de vida en nuestro planeta. Son organismos muy sencillos. ¿Y por qué los clasificamos de esa forma? Porque dentro de sus estructuras celulares no poseen un núcleo celular. En el núcleo celular es donde se encuentra el DNA. Los organismos procariontes no tienen un núcleo. No quiere decir que no tienen DNA, por supuesto que lo tienen, pero se encuentra esparcido en el citoplasma. ¿Cuentan con órganos celulares? Sí. ¿Son organismos muy sencillos? Sí, también lo son. Pero ello quiere decir que no sean exitosos, por supuesto que lo son. Absolutamente todas las bacterias son organismos procariontes, también algunas arqueas lo son. ¿Qué pasa con los organismos eucariotas o células eucariontes? Estas sí poseen un núcleo celular. En ese núcleo celular tienen la característica de que se encuentra nuestro DNA y el DNA se encuentra en estructuras llamadas cromosomas. De aquí que los animales, las plantas, protozoarios, algunas arqueas, son organismos eucariontes, son células más evolucionadas porque poseen un núcleo celular. Las células procariotas también se caracterizan como las bacterias porque se reproducen de forma asexual. Prácticamente todas, absolutamente, casi todas las bacterias son heterótrofas. Pueden vivir en ambientes extremos, muchas de ellas sí, y por eso se les llaman extremófilas. Los organismos eucariotas son aerobios, existen tanto autótrofos como heterótrofos, es decir, como todas las plantas son eucariotas, pues hay organismos autótrofos. Absolutamente todos los animales son eucariotas, pues entonces también todos son heterótrofos. Tienen formas de reproducción específicas, ya que la división celular se realiza por procesos como la mitosis y la meiosis.
Estos son los tipos de células que conforman, vamos a los seres vivos. ¿Qué pasa con los organismos pluricelulares? Pues su nivel de organización todavía es mucho más complejo. Recuerden, células con la misma función forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan con otros órganos, formando aparatos de órganos y diversos aparatos cumplen la función muy específica dentro de un organismo vivo. ¿Para qué? Para la colaboración y la división de actividades. Tenemos órganos que son exclusivos y que realizan una sola función. También tenemos algunos órganos que permiten la comunicación con otros sistemas de órganos. ¿Para qué? Para permitir esos procesos homeostáticos, para permitir esos procesos vitales. Y el nivel de organización es muchísimo más complejo respecto que de esos organismos que están formados por una sola célula. Diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares. Bueno, recordemos, los unicelulares están formados por una sola célula, como las bacterias, como arqueas, como algunos hongos, como los protozoarios. Sus tamaños son muy pequeños, van desde tamaños desde pocos micrómetros hasta algunos milímetros, no más. Pueden vivir en hábitats extremos, sí, y se les llama organismos extremófilos. No pueden formar tejidos, pero sí pueden asociarse diferentes unidades individuales o células formando colonias. Pero esto no quiere decir que formen tejidos. Los organismos pluricelulares sí contienen dos o más células formando tejidos y a su vez órganos. Van desde tamaños microscópicos como lo son los tartígrados hasta tamaños macroscópicos como una secuoya californiana que miden como 100 metros o una ballena azul que pesa como 60 toneladas. Pueden vivir en hábitats extremos, generalmente no, y tienen una alta especialización celular, ya que forman tejidos, forman órganos y funcionan y se acoplan en diferentes actividades. Ahora bien, existen organismos unicelulares como los hongos, como algunas bacterias, que se utilizan para qué? Para obtener algunos productos, medicamentos muy importantes como los antibióticos, como la ampicilina o la penicilina, como el cloranfenicol, eritromicina o la tetraciclina, que son muy importantes. ¿Ok? Penicillium, incluso Escherichia coli se obtienen. Se pueden obtener factores de crecimiento, se pueden obtener interferones, se pueden obtener proteínas, se pueden obtener hormonas y todos estos son productos farmacéuticos que se utilizan en la medicina ampliamente. Y de organismos pluricelulares, un dato muy importante. En la actualidad, poco más del 30% de los medicamentos se obtienen a partir de las plantas. Se cree que para el 2050, la mitad de las medicinas que nosotros tenemos se obtengan directamente de las plantas. Pero, bueno, ¿cuántos de nosotros no utilizamos, por ejemplo, cuando nos duele un poco el estómago, tomamos un té de manzanilla, o que tenemos insomnio y nos tomamos un té de azares, o simplemente para estar más activos nos tomamos un café? Y todos estos son productos que vienen de las plantas. Ahora bien, por ejemplo, para quienes vivan, no sé, en lugares donde hay animales ponzoñosos, como alacranes o víboras, imaginen bueno, que nos muerde uno, vamos a nuestro centro de salud o al hospital y nos dan un medicamento que nos ayuda a contrarrestar ese veneno. Nos dan un antídoto. ¿Cómo se crean estos antídotos? Generalmente con ovejas o con caballos a los cuales se les da este veneno para que creen esos anticuerpos que después son utilizados como medicamentos. Yo les pongo, por ejemplo, en la imagen de un cangrejo herradura. Este solamente vive en las costas de Yucatán y de Japón y tiene una particularidad de que su sangre es de color azul. ¿Por qué? Porque contiene una sustancia que se llama hemolinfa. Esta sustancia es utilizada para tratamientos experimentales contra el cáncer o para ayudar a la recalcificación de los huesos.
Por ejemplo, no sé, yo cuando me golpeo o tengo alguna inflamación por una caída, generalmente yo me tomo un té de árnica. ¿Por qué? Porque me ayuda a desinflamar rápidamente y a calmar el dolor. Y si no tengo bolsitas de té, entonces voy a la farmacia y me compro una pomada de árnica o de gel de árnica. ¿Por qué? Porque sé que me ayuda a desinflamar. Así es que utilizamos plantas, utilizamos animales. Estos son organismos pluricelulares. ¿Para qué? Para crear muchos productos farmacéuticos y que nos ayudan dentro de lo que es el área de la medicina. Y como lo he venido repitiendo en estas semanas, ¿por qué es importante el conocimiento científico? Porque el conocimiento científico nos ayuda a desarrollar el pensamiento científico. El conocimiento científico surge de aplicar el método científico experimental. Yo observo un fenómeno, planteo una hipótesis, lo experimento y trato de reproducir ese fenómeno mediante una serie de pasos ordenados. ¿Para qué? Para permitirle a otro científico que pueda comprobar lo que yo hice y en caso, por ejemplo, de que mi experimento no me haya dado los resultados que yo esperaba, le dé oportunidad a ese científico de poder replantear el trabajo que yo hice y seguir otra ruta. ¿Para qué? Para obtener ese conocimiento. ¿Se utiliza en todas las áreas de investigación? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hoy en día vemos que existe menos vegetación, que hay menor cantidad de insectos, que las selvas se están reduciendo. ¿Esto a qué se debe? Tal vez algún biólogo se pregunte y diga, se debe a que las temperaturas están aumentando, la temperatura de nuestra atmósfera, o bien a la contaminación de ríos, a la falta de lluvias. Y empiezan a observar fenómenos y tratan de describirlos. ¿Para qué? Para poder obtener ese conocimiento. Ese conocimiento nos sirve ¿para qué? Para poder cuidar nuestro planeta, para poder conocer más acerca de nuestro medio ambiente o bien para resarcir el daño que nosotros hemos provocado. Así es, Eric. ¿Es posible que sea el cambio climático? ¿Por qué? Porque hay un montón de científicos que han hecho experimentos y están concluyendo que la actividad humana está creando cambios en nuestro clima. ¿Por qué? Por la contaminación, por la extracción de recursos. Hay muchos factores. ¿Y es gracias a qué? A que una serie de científicos observan esos fenómenos y tratan de explicar cuál es toda la fenomenología que existe a nuestro alrededor. Y bueno, estas actividades de verdad son sencillas y les vuelvo a repetir, pero no son simples. Se nos acaba el tiempo de esta sesión. El próximo viernes vamos a tener una sesión por la tarde y vamos a abarcar acerca de nuestra actividad integradora número 6, la nutrición, y les aseguro que es una de las actividades más interesantes que vamos a tener dentro de este módulo número 14, sobre todo ¿por qué? Porque vamos a poder aplicar lo que ya hemos aprendido en estas semanas hacia nuestras actividades diarias, a comprender mejor los organismos vivos y comprender mejor nuestro cuerpo desde un punto de vista de la nutrición. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de nuestra actividad integradora número 5? Dejamos pendiente la actividad integradora número 6 para el próximo viernes. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo viernes y damos una explicación a lo que es nuestra actividad integradora número 6. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Nos vemos, Eric. Adiós, Ivonne. Muy bonita tarde.